Metales y aleaciones es el primer tema que vamos a presentar, y esto involucra lo que son las soluciones sólidas. ¿Qué es una solución sólida? Una solución sólida es un sólido que consta de dos o más elementos que están dispersos atómicamente y forman una estructura de una sola fase. Es decir, es un sistema homogéneo de un soluto. Un soluto como tal es una sustancia en menor porción, y en un solvente lo que es la sustancia que es en mayor proporción. Y esto es en estado sólido. Como tal, las soluciones sólidas se pueden encontrar en lo que son dos tipos, que son las soluciones sólidas de sustitución, como se puede mostrar en lo que es la figura número 1, y lo que son las soluciones sólidas de inserción, como se puede encontrar en la figura número 2. Una solución de sustitución, como tal, nos dice que los átomos de soluto sustituyen, o sea, esos son la impureza, sustituyen en términos de posición a los átomos de la matriz, lo cual es el solvente. Y las soluciones sólidas de inserción son las que los átomos de soluto se sitúan en los intersticios del espacio que hay entre los átomos de cristal de la matriz. Después, el siguiente tema que vemos son lo que son los diagramas de fases. Un diagrama de fase es una representación gráfica de presión versus la temperatura. ¿A qué nos referimos a esto? Que las fases sólida, líquida y gaseosa de una sustancia existen, se van a mostrar en la misma. En esta representación se van a incluir lo que son la variación de la presión del vapor del sólido y del líquido y la variación de la temperatura de fusión con la presión. El siguiente tema son lo que son el hierro y sus aleaciones. ¿Qué es el hierro? El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre. Para ser exactos, en un 5% de la corteza terrestre se presenta. Es un metal maleable, tenaz y de color gris plateado y magnético. Como tal, la designación y clasificación del acero se designa con lo que son 4 dígitos y es una designación tipo IC, que son de los aceros inoxidables. El primer número nos representa lo que es el grupo o la serie a la que pertenece. Los otros dos nos representan lo que es el tipo, o sea, dentro de qué grupo se encuentran. Y el último nos dice el sufijo opcional, que son los diferentes elementos a los que va a pertenecer o los elementos que contiene. Esa es lo que son las designación. Y la clasificación del acero pueden clasificarse con base en su composición o según la forma en que han sido procesados. Los aceros al carbono contienen hasta menos del 2% de carbono, al igual que como lo pueden ser los aceros descarburados o libres de carbono, que estos contienen menos del 0.005% de carbono. También podemos encontrar lo que son los aceros ultra bajos en carbono, que estos contienen el 0.03% de carbono. Además, de los aceros de bajo carbono contienen el 0.4 al 0.15 de carbono. También encontramos lo que son los metales ferrosos y no ferrosos, aleaciones y sus aplicaciones. Como tal, un metal ferroso y no ferroso son una de las clasificaciones que se utilizan más para dividir a los elementos de este tipo, lo que son los metales. Algunos ejemplos de los metales ferrosos pueden ser lo que son el hierro, las fundiciones, el hierro forjado dulce, el arrabio o hierro en bruto, el hierro dúctil o el hierro gris. También algunos de los ejemplos de los metales no ferrosos son el cobre, el zinc, el plomo, el estaño, el aluminio, el níquel, el manganeso, el titanio, el latón y el acero de tungsteno. Las aplicaciones que estos pueden tener es de que normalmente los aceros ferrosos y no ferrosos se utilizan normalmente en aplicaciones donde la resistencia es un punto focal principal. ¿A qué nos referimos con esto? Que es necesario fijarnos en las distintas propiedades que tiene el material para poderlo utilizar, ya que no podemos utilizar un metal cualquiera en alguna aplicación que tiene un interés mayor. Y después nos vamos con lo que es el siguiente tema, que es el control de la microestructura. En este encontramos lo que son los mecanismos de endurecimiento, que nos dice que cuando más deformación haya, más cantidad de dislocaciones va a haber. Y es necesario aplicar una mayor tensión para seguir produciendo una deformación plástica. En los mecanismos de endurecimiento podemos encontrar algunos ejemplos, como lo que son los intersticios
los mecanismos de endurecimiento por acritud. Dentro de estos mecanismos de interacción se podemos encontrar algunos como los pueden ser la interacción entre sus campos de tensiones, que nos dice que la magnitud física que representa la fuerza por unidad de área en el entorno de un punto material sobre una superficie real o imaginaria de un medio continuo. ¿A qué nos referimos con esto? A que las diferentes fuerzas que se apliquen en un material van a ser sometidas de la misma manera en el otro. Después vemos lo que son la intersección con otras dislocaciones. Este está mayormente enfocado a lo que es el vector de Burgess, el cual permite pasar un punto de la red al obtenido tras aplicar una dislocación al mismo. ¿A qué nos referimos con esto? Acá va a haber un pequeño error dentro de la microestructura que va a hacer que los átomos se separen más, como se puede mostrar en la imagen que se observa. Y también se presenta lo que son el movimiento de átomos, que es la difusión, que nos dice que ocurre cuando los materiales sólidos, los átomos más que nada se mueven en una posición de la red a la otra. Y es lo que se observa en la primera imagen. Además de la difusión por vacancias, que esta nos dice que los átomos institucionales de un átomo abandonan su sitio en la red para llenar una vacancia cercana. Este tipo de difusión va a intentar quitar todo lo que son los errores más cercanos. Después encontramos lo que son las aplicaciones en tratamientos térmicos y termoquímicos. Los tratamientos térmicos se denominan así, pues, según la temperatura que se alcanza en el calentamiento y la velocidad de enfriamiento posterior. Entre ellos podemos encontrar lo que es el recocido, que se utiliza para lo que es ablandar el acero, y sometiéndolo a una temperatura superior se consigue la homogenización de ese material, de este metal, y también puede hacerse un recocido sin llegar a la temperatura crítica. Este tipo de tratamiento térmico se hace con enfriamiento lento, generalmente dentro del mismo horno al calentarse. También encontramos lo que es el normalizado, que se tiene que enfriar a una velocidad intermedia y como tal nos da una mayor resistencia con poca disminución en la ductibilidad, sin llegar al endurecimiento por temple. Después encontramos lo que es el temple. Se tiene que calentar en un horno a temperatura por encima de la crítica superior, o sea, una temperatura muy alta, y procedemos a enfriar bruscamente con un aceite. Pues como tal se utiliza para lo que es aumentar un poco lo que es la dureza, la resistencia y el límite elástico. Después encontramos lo que son los tratamientos termoquímicos. Y como tal, estos tratamientos se efectúan solamente en los aceros de bajo porcentaje de carbono. Tiene que ser el menos del 0.30% de carbono, de hecho. Y entre ellos podemos encontrar lo que son la cementación, y la cual consiste en el endurecimiento de la superficie externa del acero a bajo carbono, quedando el núcleo blando y dúctil. Después encontramos lo que es la nitruración, que igual que la cementación, aumenta la dureza superficial, aunque lo hace en mayor medida incorporando nitrógeno en la composición de la superficie de la pieza. Esto solamente se logra calentando el acero a temperaturas comprendidas entre los 400 y 525 grados centígrados. Después encontramos lo que es la cianuración, que es un endurecimiento superficial de pequeñas piezas de acero, y pues se hace utilizando baños con cianuro, carbonato y cianato de sódico. Se aplican en temperaturas entre 760 y 950 grados. Y pues como tal, esos son los tratamientos termoquímicos, y al igual que los tratamientos térmicos, cada uno se utiliza solamente para mejorar lo que son las propiedades de los metales para poderles dar un mejor uso. Y esto sería todo de mi parte.